Los tres mensajes cósmicos. La lección de esta semana contrasta dos sistemas religiosos simbolizados por la mujer vestida de blanco de Apocalipsis 12 y la mujer de escarlata de Apocalipsis 17. El contraste revela la diferencia entre estos dos sistemas. El primer sistema se basa en la palabra de Dios con Jesucristo como el centro. El segundo sistema se basa en el razonamiento humano con dirigentes religiosos humanos en el centro. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos ingresar al estudio de la lección 9, una ciudad llamada confusión. Durante estos días vamos a memorizar Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Una vez más nos encontramos con el Cordero como vencedor. Satanás es un enemigo derrotado, pero es un enemigo muy peligroso para cada uno de los seres humanos. Vivimos en el conflicto de los siglos. Estamos en el contexto del gran conflicto. Y en esta ocasión nos encontramos con los dos personajes, Cristo y Satanás. Y los dos aparecen representados, Cristo por la mujer vestida de blanco de pie perseguida por Satanás, Apocalipsis 12, y la mujer vestida de púrpura sentada apoyada por Satanás, Apocalipsis 17 y 18. El mensaje del segundo ángel, recordemos que son tres los mensajes para el tiempo del fin. El mensaje del segundo ángel hace referencia a la segunda, a la caída de Babilonia, con el mensaje ha caído Babilonia. Dos sistemas opuestos, dos tipos de vino, dos formas de pensar, dos líderes distintos, dos formas de adorar, solo dos caminos. Solo tenemos dos opciones para elegir. Solo dos. No hay tres, no hay cuatro. Y una vez más entra en juego el don precioso que Dios ha puesto en nosotros, el libre albedrío. El libre albedrío, la capacidad de elegir, de decidir qué camino seguir. La Biblia nos da abundante luz para poder nosotros elegir el camino que conduce a la salvación, el camino que conduce al trono de Dios. Dos sistemas opuestos. ¿Cuáles son estos dos sistemas opuestos? Leemos nosotros Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el primer sistema establecido por Dios, y su remanente, su pueblo fiel, se place guardando los mandamientos de Dios, guardando el testimonio de Jesucristo. El primer sistema. El segundo sistema encontramos nosotros que está establecido por el dragón, basado en tradiciones. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el otro sistema, pero ese sistema cae. Recordemos, Satanás es un enemigo derrotado. Es un enemigo derrotado, pero muy peligroso. En Apocalipsis 17, 1 al 6, una mujer vestida de púrpura y escarlata avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo.
Esta mujer cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama ramera. Ella ha dejado a su verdadero amor, Jesucristo. Estamos hablando de una iglesia apóstata, de una iglesia que un tiempo estuvo dentro de la iglesia de Dios. Aquí el apóstol Juan nos da una representación gráfica de un sistema religioso apóstata, donde en Apocalipsis 17, 1 al 6. ¿De qué trata este sistema apóstata? Tiene una poderosa influencia sobre el mundo. Presta atención a lo que dice Apocalipsis 17:2. Este poder era alguien con quien han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Se han embriagado. Escuchó bien usted, se han embriagado. Este término siempre tiene una connotación negativa en la Biblia. Y fornicado, la fornicación es un símbolo de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina y su práctica. Dos sistemas. Babilonia es sinónimo de confusión. En el tiempo del fin representa un sistema religioso que mezcla la verdad y mentira provocando la confusión, mientras que el sistema establecido por Dios solo se basa en la verdad. La mujer pura simboliza ¿a qué? A la iglesia de Cristo. Dos tipos de vino. Dos tipos de vino. ¿Cuáles son esos dos tipos de vino? En Apocalipsis 18:3, ¿qué leemos? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Cuando Jesús estuvo aquí, esa noche previa a ser entregado, posteriormente crucificado, en Mateo 26, 27 al 29, Él habló acerca de el vino, que era símbolo de su sangre. El símbolo del jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada de Cristo, derramada para nuestra salvación, esa sangre que se derramó en la cruz. Cuando ese vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas, se convierte en el vino de Babilonia. Mateo 15:9. Vino. Dos tipos de vino. El vino puro, que simboliza la sangre de Cristo, que simboliza el Evangelio, que simboliza la salvación. El vino que ofrece la iglesia apóstata es un vino adulterado. Es un vino que embriaga, es un vino que confunde, es un vino que desvía, nos lleva por cualquier sendero, menos por el sendero que conduce a Dios. Babilonia ha fornicado con reyes y mercaderes. La iglesia ha abandonado a su verdadero esposo, Jesucristo. Por eso se habla de fornicación, porque estaba dentro, luego abandonó y se ha unido en forma ilícita con los poderes civiles. Dos tipos de vino. Para conseguirlo, ha adulterado el vino puro del Evangelio de Jesús y ha ofrecido a las naciones el vino de sus propios pensamientos. Ha dejado de seguir a Cristo para buscar el apoyo del Estado, tal como sucedía en Babilonia. Pero la iglesia pura se ha mantenido fiel a su esposo. Solo sirve el vino puro, la sangre preciosa de Cristo que limpia de todo pecado. Por ello Dios llama a sus hijos que aún están en Babilonia a salir de ella. Apocalipsis 18:4.
¿Qué es lo que dice Apocalipsis 18:4? Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dos sistemas, dos tipos de vino, dos formas de pensamiento. Miren, nuestras creencias son la suma de nuestros pensamientos, y nuestras creencias determinan también nuestra forma de pensar. Nuestras creencias, aquello que nosotros vamos aceptando como verdades, se van convirtiendo en nuestras creencias. Dos formas de pensar. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande. En sus frentes. ¿Qué simboliza en sus frentes? Forma de pensar. ¿De qué manera piensas? Miren, vivimos tiempos en los cuales se está imponiendo formas de pensamiento, ideologías, líneas de pensamiento en los cuales Dios no está de por medio. Muchos cristianos han sido embriagados por el vino de Babilonia y han empezado a considerar, por ejemplo, la ideología de género como aceptable, como agradable. ¿Por qué? Porque trae medias verdades. Supuestamente busca hacer justicia con el más débil, busca hacer justicia con la persona que ha sido marginada por siglos, la mujer o el LGTB. ¿Se dan cuenta? Y muchos han empezado a considerar como buena esa ideología. Dos tipos de pensamiento, dos formas de pensamiento. Babilonia surge de una rebelión abierta contra Dios. Génesis 11:1-4. Y en el tiempo del fin habrá también una rebelión abierta contra Dios. Al cambiar la palabra de Dios por pensamientos humanos y tradiciones, surge Babilonia y sus hijas. Existen pues dos tipos de religión: la que obedece la palabra de Dios, confía totalmente en Jesús, su gracia, su sacrificio y su expiación, y la que sigue sus propias filosofías, confía en la autoridad humana y depende de maestros religiosos y tradiciones. Dos tipos de pensamiento. Durante toda la historia y especialmente en el tiempo del fin, Babilonia ha intentado destruir a los que mantienen pura su fe. Por eso es que leemos en Apocalipsis 12:17: se va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos que esta Babilonia, que el dragón, que Satanás, no invita a seguirle, obliga a seguirle, so pena de muerte. Dos formas de pensar, dos líderes distintos. Allí tenemos un llamado al compromiso, que nos hace Cristo. La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso, resumido en el simbolismo de las dos mujeres de Apocalipsis. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Apocalipsis 17:3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La autoridad de esta mujer vestida de escarlata descansa en esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Babilonia está sentada sobre muchas aguas, como dice Apocalipsis 17:1 y 15. Y el 15 dice que esas muchas aguas son muchos pueblos, naciones, gentes. Y sabemos nosotros que en el presente el error, la falsedad, la mentira, tiene como seguidores a las grandes mayorías.
Al estar fundamentada en un sistema terrenal humano, su líder también es una persona o institución humana, tal como dice 2 Tesalonicenses 2:4. La iglesia pura, por el contrario, tiene como fundador, como guía, como líder a la roca, al Mesías, a Cristo nuestro Salvador. Su líder, por lo tanto, es Jesús. Colosenses 1:18. Dos líderes distintos que hacen un llamado. Un llamado. ¿Y cuál es el llamado para el remanente? Es proclamar el mensaje de salvación. Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En los últimos días de la historia de la tierra resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar en nombre de Dios y colocarse en lugar de Dios. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma. Una misma. Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo. Y él era la autoridad civil, religiosa, militar, todo. Lo mismo volverá a suceder en el tiempo del fin. La Babilonia espiritual se estará cimentado en la autoridad del Estado, que juntos pretenderán obligar a todos los seres humanos a dejar de lado los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo y seguir las leyes establecidas por ellos. Dos formas de adorar, dos formas. Una la establecida por Dios y otra la establecida por el dragón. Dos formas. Jeremías 50:38 dice: sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Se entontecen, es fuerte la palabra, se entontecen. Cuando nosotros leemos en Éxodo 20:4-6, encontramos nosotros el segundo mandamiento. ¿Y qué es de qué nos habla el segundo mandamiento en Éxodo 20:4-6? Nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. El versículo 3 es el primer mandamiento. El versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ni las honrarás. No te inclinarás a ellas. Dos sistemas de adoración. Una de las razones de la caída de Babilonia fue su idolatría. De igual modo, la adoración o veneración, como se suele llamar en estos tiempos, a las imágenes, se introdujo muy temprano en la iglesia, ya por el siglo IV, desviando la correcta adoración establecida por Dios. La iglesia pura siempre ha obedecido a la palabra de Dios, siempre ha puesto por delante los mandamientos de Dios, no haciendo imágenes de ningún tipo de figura, no postrándose ni venerando a ninguna de ellas. El segundo mandamiento prohíbe la creación de imágenes y su adoración. Al inclinarse ante una imagen, las personas reducen la majestad de Dios a una estatua sin vida, se degradan y se hacen semejantes a los objetos que adoran. En el Salmo 115:4-8 dice que estos ídolos no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no andan, no palpan. Son simplemente objetos tallados, creados por los seres humanos y que los han llamado ahora dioses. Dos formas de adorar. Hemos de adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. El otro sistema de adoración, la adoración a los ídolos. En resumen, tanto la iglesia pura como la Babilonia
aseveran servir a Dios y creer en Jesucristo. ¿Verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Veamos esa diferencia. Iglesia pura, la iglesia vestida de sol y adornada con la gloria de la justicia de Cristo. Por su lado, la Babilonia o la iglesia apóstata, la ramera, vestida de púrpura y escarlata y adornada con falsedad humana y tradición. Recuerden Jesús. Jesús siempre enseñó con un escrito está, no en base a lo que dicen los hombres. Como se suele argumentar para decir que el domingo es el día de reposo. No, dicen, a alguien se le ocurrió como Jesús resucitó en domingo, entonces es el día de reposo. La iglesia pura, adornada con una guirnalda de estrellas, fundada en Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. La Babilonia, la apóstata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, confiada en su poder y fundada sobre razonamientos humanos. La iglesia pura, de pie sobre la luna, obteniendo su poder de la palabra de Dios. La Babilonia, sentada sobre una bestia escarlata, obtiene su poder de los poderes políticos de la tierra. Jesús y su palabra son nuestra única salvaguardia en la crisis que se avecina. Las falsificaciones serán tan parecidas a la verdad que solo podremos distinguirlas llenando diariamente nuestra mente de la palabra de Dios y viviendo en comunión con Jesús. Recuerden, solamente hemos de enriquecernos en la medida que nos presentemos ante nuestro Dios. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del horror se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, el día de reposo. Estos errores y otros por el estilo son presentados al mundo por las diversas iglesias. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Jesús lo dijo claramente: tengo también otras ovejas que están en los demás rediles, a ellas también hay que traer. Hay que traer. Una ciudad llamada confusión. Babilonia, con su vino, ha embriagado. ¿Qué es su vino? Un sistema de adoración basada en tradiciones, basada en pensamiento humano, basada en argumentos creados por seres humanos, influenciados por Satanás. Una ciudad llamada confusión. Muchas veces distinguir la verdad del error no es tan sencillo y por eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de un escrito está, permitir que el Espíritu Santo nos ayude, para así nosotros ir aprendiendo a discernir entre la verdad y el error. Una ciudad llamada confusión. No es tan sencillo salir de Babilonia, por nuestros medios imposible, por eso nos corresponde a los que formamos parte del remanente de Dios anunciar el mensaje: salid de ella, pueblo mío. Dios llama a su pueblo para que guarden los mandamientos de Jesús y también guarden y practiquen el testimonio de Jesucristo. Que Dios le bendiga.